Bueno, ahora sí, buenas noches para todos. Vamos a dar comienzo a la continuación del tema de Caldera. Sepan disculpar un poquito la fonía, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Cualquier cosa que no se interprete, no se entiende, me lo preguntan nuevamente. Bueno, habíamos visto en la última clase, veníamos desarrollando la clasificación de la caldera en función de sus características y de la evolución de sus rendimientos térmicos y de la producción de agua. La última que habíamos mencionado era la caldera de circulación forzada, donde esa convección la habíamos estudiado a través de una bomba de circulación. Ahora lo que vamos a ver a continuación, voy a compartir la pantalla. Espera un minutito. Bueno, vamos a continuar con esta evolución de caldera, hablando de las calderas de paso forzado. Este tipo de calderas, también llamadas calderas monotubulares, porque toda la superficie de calefacción, incluido el economizador y sobrecalentador, es un solo tubo único. Dentro de este tipo de caldera de paso forzado se distinguen dos tipos de categorías. Las categorías subcríticas, que serían las que están en la parte superior, y las supercríticas, que están en la parte inferior de la planta. Si vamos haciendo referencia a las subcríticas, estamos representados acá en un diagrama TS. Tenemos el calentamiento del agua, la vaporización y el sobrecalentamiento. La presión a la cual trabajan estas calderas es alrededor de los 140 kilos por centímetro cuadrado. Acá vemos una transformación del agua, transferida en su vaporización inicial y luego final, para luego sobrecalentar el vapor. Si yo me traslado, acuérdense que estas calderas son monotubulares, tomamos el agua a través de la bomba de circulación, hacemos pasar por el calentador, evaporador, y luego ese evaporador, ese vapor que sale, va a pasar por un separador de agua, que lo que hace es eliminar el residual de la humedad que pueda llegar a tener ese vapor, para luego llevarlo al sobrecalentador S y luego a consumo, determinado cuál fuera el consumo, ya sea para una central térmica o una turbina de vapor o un consumo especial. Este tipo de calderas, digamos, la particularidad que tienen, que deben trabajar con un agua de alimentación, en el cual los sólidos admitidos en dicha agua de alimentación están entre valores de 1 a 2 partes por millón. Como pueden ver, es una caldera que lleva un tratamiento de agua muy especial, o sea, debido a la baja parte de sólido admitido en ella. Con referente a estos tratamientos de agua y la cantidad de sólido emitido, vamos a ver después más adelante, dar un poco un bosquejo de lo que es el tratamiento de agua para caldera. Simplemente, en otros casos de tipo de caldera,
puede haber una emisión de sólido de 220 partes por millón. Acá tenemos prácticamente de 1 a 2 partes por millón, o sea, muy bajo esa concentración de sólido en suspensión que tiene. Esto es referido a que toda, hacia esta parte de evaporación que se produce, y luego el sobrecalentamiento lo hace todo en un monotipo. Si hacemos referencia a la segunda clasificación, que serían las calderas supercríticas, donde tenemos acá representado en el diagrama TS que calentamos el agua y pasa de su estado líquido a su estado de vapor y vapor sobrecalentado en un solo paso. Acá no tenemos vapor húmedo, en este caso con presiones superiores a la que estamos trabajando, que estas calderas trabajan alrededor de 350 kilos por centímetros cuadrados. Como ustedes pueden ver, trabajan por encima del punto crítico. Este punto crítico que tenemos para el vapor está referido a una presión crítica de 250 kilos por centímetro cuadrado y una temperatura de 370 a 375 grados. Está referida a que esta caldera se produce toda esa vaporización instantánea por encima del punto crítico. No hay diferencias en cuanto a las densidades o los volúmenes específicos en el tubo, por lo tanto, a diferencia del anterior, de la supercrítica, no nos encontramos con el separador de agua. O sea, acá tenemos que la bomba del agua pasa por el economizador, evaporador y luego al sobrecalentador directamente. Toda esta parte de los bases de tubos se produce esta vaporización inmediata debido a los valores de presión y temperatura a la cual está trabajando. O sea, vuelvo a repetir, prácticamente no habría diferencia de densidades y de volumen específico entre la presión y temperatura que tiene el agua y al ingresar y la temperatura de vapor sobrecalentado. Respecto a este tipo de calderas supercríticas, también los sólidos emitidos están por debajo de los valores de la subcrítica, o sea que están alrededor de 0,5 partes por millón. Como ustedes pueden ver, tienen un alto rendimiento térmico este tipo de caldera, pero son bastante complicados con respecto a sus tratamientos térmicos, su tratamiento de agua, que hace referencia al ingreso del agua de alimentación. Esta caldera trabaja en una temperatura aproximadamente por encima del punto crítico, habíamos dicho, de 350 kilos por centímetro cuadrado, y su temperatura de sobrecalentamiento alcanza los 600 grados centígrados. Tienen una producción elevada de vapor, que está alrededor de los 800, 700, entre 700 y 800 toneladas hora. El único, digamos, no digamos inconveniente, sino condición a tener en cuenta en estos dos tipos de caldera, son los sólidos admitidos en la parte del agua de alimentación. Por lo tanto, necesita bastante condiciones para poder llegar a esos valores en el contenido de sólidos en el agua. O sea, un buen tratamiento al agua que, por supuesto, a través de llevar bastantes elementos que significa tener este tratamiento, el costo referente al mismo. Bueno, para continuar, doy un ejemplo de este tipo de caldera. Vamos a dar un ejemplo en el caso de la caldera subcrítica. Lo podemos citar que damos comienzo en el circuito a través de la bomba, que estoy señalando, la bomba de alimentación, 5,
vamos a alimentar, pasan por la válvula reguladoras de caudal y de presión al punto número 1, que sería, los hace tubo economizador. O sea, acá tenemos el calentamiento del agua. Luego pasamos al punto 2, donde tenemos la evaporación. Y del punto 2, como hemos visto, en el caso anterior, cuando hemos citado la clasificación de subcríticas, pasamos al separador de agua, este separador de agua número 12, que a través de su control de temperatura podemos ver ese vapor en las condiciones a las cuales está saliendo del evaporador. Y a través de la purga automática, este dispositivo de purga automática, eliminamos los sólidos que se han depositado en dicha evaporación a través de esta eliminación de purga automática, y también separamos la humedad que pueda llegar a tener ese vapor. Alrededor de esta humedad es muy baja, pero tenemos que eliminarla, debido a que luego va a pasar al sobrecalentador 3, que es un sobrecalentador por convección, y pasa al sobrecalentador 4, que sería un sobrecalentador por radiación. O sea, acá tendríamos toda la parte de la quema de combustible. Luego, de acuerdo a esa temperatura que tenga regulado por el termostato, hacemos el control y pasamos al consumo, que sería la turbina, ¿sí? A través también de la válvula de control de caudal y de regulación, pasamos a alimentar la turbina, se produce la expansión, tenemos una transferencia de energía mecánica a energía eléctrica. Luego ese vapor, vamos al condensador, el número 23 que tenemos acá, a través de la bomba, eliminamos el condensado y vamos nuevamente al tanque de alimentación. Acá lo que tenemos, este ramal, que va también al tanque de alimentación, este ramal se usa en el retorno para la puesta en marcha. O sea, cuando ponemos en marcha dicha caldera, todo este vapor que viene, que prácticamente a la puesta en marcha puede traer a un arrastre, a pesar de la separación de humedad y no está en régimen permanente, directamente lo pasamos parte de este vapor condensado al tanque de alimentación, para hacer el ciclo que habíamos descrito. Otro de los temas a tener en cuenta sería esta válvula que permite inyectar agua al vapor en caso de exceso de temperatura en el sobrecalentamiento en la parte por radiación. Lo que hace es disminuir la temperatura en la cual está condicionada la entrada de esa temperatura y presión a la turbina. Entonces este sería un caso de una caldera de paso forzado subcrítico. También podemos citarlo, el mismo caso, para una caldera supercrítica, eliminando directamente toda esta zona de separación de agua. En este caso, esta caldera trabaja con gas natural, y también podemos tener calderas con gasoil y también con carbón pulverizado. Cualquiera de estos tres combustibles son aptos para este tipo de caldera. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Sí, profe. Dijo que la válvula que hace la purga es automática, pero ¿cómo se automatiza? ¿Es por tiempo o tiene alguna forma de control? Normalmente es por un ciclo que realiza determinado tiempo, se va produciendo una abertura de la válvula y va extrayendo los sólidos que tenemos ahí en la purga.
Ese sería uno de los factores en el cual produce la purga automática. Bien, perfecto. Profesor, Bueno, una consulta. ¿sí? Los sólidos que quedan en el vapor, ¿de dónde se sacan? ¿De dónde se obtiene ese sólido? Los sólidos, o sea, yo acá dije que admitimos unos sólidos admitidos de 1 a 2 partes por millón. Esos sólidos, cuando se produce esa evaporación, sedimentan esos sólidos y por lo tanto, acá en esta parte de separador de humedad, hago esa eliminación de sólidos. ¿Bien? Y realizo la purga. Profe, No y sé esos si... entran con el agua, digamos, son impurezas en el agua. Perdón, interpreté mal la pregunta entonces. Sí, son impurezas que entran con el agua. Por eso ya más adelante vamos a tocar un poco el tema del tratamiento de agua y por qué se hace. No quiero mezclar el tema para no confundir. Pero es en el agua de alimentación donde está permitido hasta 1 a 2 partes por millón de esos sólidos en el agua de alimentación. O sea que son sólidos muy bajos, debido a que en otro tipo de caldera podemos llegar a citar entre 200 a 300 partes por millón, ¿no? Y quizás más. Por eso Claro. el tratamiento de agua es bastante exhaustivo. Perfecto, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, terminado este tipo de caldera, vamos a pasar a una caldera muy particular, que también es una caldera moderna, que es la caldera Loja. Con el objeto de eliminar la circulación de agua por los tubos, y un poco trae a colación también la parte de las partes por millón en el agua de alimentación, se diseña este tipo de caldera donde parte del vapor sobrecalentado se emplea para vaporizar el agua de alimentación en un cilindro que no está expuesto al fuego. Si vamos a describir su funcionamiento, supongamos, toma la bomba, el agua de alimentación, pasa por el economizador, luego lo enviamos al domo o al cilindro este inferior. Para la puesta en marcha, si no van a decir de dónde saque el vapor, para la puesta en marcha de estas calderas se necesita una caldera auxiliar. O sea, la descripción que yo estoy haciendo ahora en cuanto a su funcionamiento, la voy a describir ya propiamente ya funcionando, ¿no? Luego, esta agua es vaporizada por este vapor sobrecalentado que entra acá en D, y esa agua vaporizada lo toma la bomba P de circulación y lo lleva a este sobrecalentador, o sea, o vaporización ya completa del hogar, al sobrecalentador, y este vapor sobrecalentado, si ustedes me siguen, una parte va a consumo y otra parte de este vapor lo utilizo para vaporizar el agua que tenemos acá en el cilindro o en el domo inferior, y luego continuamos el ciclo nuevamente. La parte de vapor que va a consumo está alrededor de 1/3 de la parte generada del vapor total. Y la parte que voy a utilizar para vaporizar serían 2/3. Por ende, los 2/3 de vapor va a vaporizar 1/3 de vapor en el domo que saqué para consumo.
O sea, estos 2/3 vaporizan 1/3, que es el que saqué para el consumo. Este tipo de caldera, o sea, volviendo un poquito, ¿qué particularidad tiene? Que no necesita, fundamentalmente en estas calderas, usar agua tratada totalmente. O sea, puede ser un tratamiento menor que en el caso de las compuestos, al caso de las calderas anteriores subcríticas y supercríticas. O sea, puede admitir mucho más sólido en suspensión, debido a que la vaporización lo hago en este cilindro y acá va a sedimentar todo lo que impureza que traiga esa agua de alimentación, que después lo elimino a través de la purga P. O sea, sin correr riesgo, debido a esas partículas, de correr riesgo de incrustar en el interior de los haces de tubos que tiene la caldera, unidad de tubo que tiene la caldera. Por eso, acá se realiza la vaporización en este cilindro, donde se produce la sedimentación y la concentración de estos sólidos, que luego lo elimino. Por lo tanto, estas calderas son muy aptas para el uso de la parte marina, debido a que no necesita un gran tratamiento térmico y un gran compuesto de elementos para tratar dicha agua. Las presiones que se trabajan con estas calderas son alrededor, como marca, 130 kilos por centímetro cuadrado, a una temperatura de esos 500 grados, que estoy enviando a consumo. La velocidad de circulación alrededor de los 20 metros por segundo, con una capacidad aproximada entre los 70 a 80 toneladas de vapor. Esa sería una característica de este tipo de caldera, contraria a la que habíamos mencionado anteriormente, que es el tratamiento del agua de la misma. ¿Se interpretó? ¿Alguna duda? Vuelvo a repetir para tener en cuenta el funcionamiento de esta caldera. Para poner en funcionamiento necesito una caldera auxiliar. Si no tengo una caldera auxiliar, no voy a generar vapor de poder vaporizar el agua que está en. Y una vez que está puesta en funcionamiento esa caldera, o sea, la caldera auxiliar ya queda fuera de servicio, no se usa más, o se... Únicamente para la puesta en marcha. Nada más. Bueno, a continuación vamos a ver unas calderas, que ahí en el apunte está muy superficial, una caldera son de los gases de recuperación, pero nosotros vamos a poner un poquito más de explicación en este tipo de caldera, ya que son utilizadas en las partes de los ciclos combinados. Como lo mencioné al principio de los temas, el ciclo combinado, cuando teníamos en el ciclo combinado turbina de gas, turbina de vapor. En esos ciclos combinados se utilizan estas calderas de gases de escape o calderas de recuperación. Estos tipos de calderas pueden ser vertical u horizontal. Ahí tenemos los dos casos de caldera, donde voy a describir simplemente esta parte que están mencionando acá, después lo vamos a ver más en detalle, donde tenemos el calderín de baja presión y de alta presión, baja y alta. El calderín o domo, nosotros llamamos domo, calderín, recipiente, es el lugar donde se alimenta el evaporador de agua y el sobrecalentador de vapor. O sea, eleva el agua calentada, es donde se produce también la evaporación, que se toma luego para el sobrecalentado. Acá el ingreso de los gases lo hace por la parte inferior y luego va ascendiendo hacia la salida, por eso se llama caldera vertical. En este caso, toda la transmisión de calor lo hace
a través en forma horizontal de los haces de tubo para luego salir hacia el exterior. Vamos a ver ahora esta caldera un poquito más en detalle. Esta caldera es utilizada en el ciclo combinado en la central de Pilar, en la parte de generación de energía eléctrica, que es el ciclo combinado turbina de gas y turbina de vapor. Bueno, acá tenemos ya un poquito más para explicar distintas partes que tiene la caldera, y vamos a empezar por el ingreso de gas. Acá tenemos el ingreso de gas en este ducto. Este gas, del gas de combustión, proviene de la turbina de gas. O sea, la turbina de gas, que hemos comprimido el aire, luego pasamos a una cámara de combustión, se genera esos gases que hacen mover la TG, o sea, la turbina de gas, y los gases a la salida pasan por este conducto. Aproximadamente la temperatura de estos gases están entre 500 y 550 grados centígrados. En estos tipos de caldera de recuperación de gases existen dos tipos. Uno, que son con quemadores o combustión, y otros sin quemadores o combustión. ¿A qué me refiero esto? Si yo marco estos dos puntos que están acá, estos serían los quemadores post-combustión. Todo esto está en función de la necesidad que yo voy a obtener de los valores de vapor sobrecalentado y de las condiciones de presión y temperatura a la cual tengo que suministrar. Por ejemplo, en el caso de la central de Pilar, trabaja con una caldera de recuperación sin post-combustión. Pero no dejo de nombrar este post-combustión porque existe también esta clasificación en el caso que yo necesite elevar la temperatura de esos gases de combustión para los requerimientos que yo tengo marcados para el consumo. Se realiza esta post-combustión insuflando, por supuesto, inyectando el combustible para esa post-combustión. Y voy a aprovechar el oxígeno proveniente de los gases de la combustión de la TG, o de la turbina de gas. Acuérdense que en la turbina de gas yo tengo un compresor donde comprime el aire, luego pasa a una cámara de combustión donde se produce la combustión, y yo tengo obviamente un volumen mayor de aire que es necesario para esa combustión, pero necesito ese volumen para mover la turbina de gas, o sea, los álabes. Por lo tanto, esos gases vienen con un oxígeno excedente que he aprovechado en esta postcombustión. Bueno, esa sería una de las características de este tipo de caldera. Otra a señalizar sería, acá tenemos la salida de vapor de alta presión, y acá en la parte inferior tenemos la salida de vapor de baja presión. Ambas salidas son del sobrecalentador, tanto de baja como de alta presión. Los gases a este ingreso en 500-550 grados, luego de una post-combustión puede elevar su temperatura, lo primero va disminuyendo su temperatura, como lo vemos en el esquema, de izquierda a derecha. Incluso está marcado en el rango de colores que se va disminuyendo esa temperatura hasta la salida al exterior por la chimenea que está ubicada al lado derecho del imagen. ¿Qué encuentro en la primera parte? Y si no, se lo voy a describir de esta forma para que quede un poquito más claro. Este elemento
estoy señalizando acá, y que ven al lado del domo, este elemento es el economizador. Acá tengo agua, la que voy precalentando a través de la transferencia de calor de esos gases, de esa temperatura. Luego esa agua va a este domo de alta presión denominado, donde estos hace de tubos, que son los evaporadores, acá tenemos un evaporador, acá tenemos el otro evaporador, que están comunicados entre sí, acá en la parte inferior, se produce la evaporación hacia el domo, acá lo vemos que está comunicado tanto en la parte superior como inferior, y luego a través de este ducto, o este caño, lo llevamos al sobrecalentador de alta presión. Como pueden ver, este sobrecalentador de alta presión está en la zona donde está recibiendo los gases a mayor temperatura, porque tengo condiciones de temperatura y de sobrecalentamiento de presión mayor que en el caso de baja presión. Entonces, todo este sistema que yo mencioné acá sería para la generación de vapor de alta presión. Si yo cito para el sistema de baja presión, yo tengo acá a la entrada, como pueden ver, que ya sería la parte de los gases más fríos, el precalentador. Es lo que está señalando. Luego de este precalentador, voy a ingresar al domo de la caldera de baja presión, donde tiene este evaporador. Luego, ese evaporador se conecta al sobrecalentador de baja presión y luego tomo la salida hacia el consumo. Esa sería la zona de baja presión y acá tenemos la zona de alta presión. Por lo tanto, esos gases van transmitiendo su calor a través de todos estos haces de tubo que he mencionado para luego salir al exterior o la chimenea. Cito algunos detalles. En este caso, acá tenemos en la parte del domo, en esta parte del domo, tenemos un desaireador que da el ingreso del agua para eliminar el oxígeno o el aire que tenga la misma y ventearla ese oxígeno al exterior. Luego, esto que está señalizado en amarillo, tanto en ambos lados, son silenciadores de ventilación para eliminar los ruidos o vibraciones que pueda a través de los gases de combustión en su velocidad a través de los gases de tubos. Bueno, y quiero citar acá un poco lo que hemos hablado anteriormente. Esta zona verde que tenemos acá, estos serían catalizadores, y a continuación, de esta zona toda marcada, serían reactores catalíticos selectivos que lo que hacen es disociar los NOx que habíamos hablado en el caso anterior de los contaminantes. Acá catalizamos primero los NOx y acá también lo disociamos a dicho NOx para eliminar la menor cantidad posible de NOx permitido hacia la atmósfera. Estos tipos de caldera de recuperación, o sea, su nombre, como dice HRSG, serían generadores de vapor por recuperación de calor, porque recuperamos todo ese calor que tienen los gases de combustión a través del pasaje por los haces de tubo. Es una caldera de múltiples presiones, por lo tanto, como dijo, de baja y de alta, o sea, tenemos dos tipos de presiones, y está modulada para los dos sectores, tanto de alta y de baja. Esta
las temperaturas que pueden alcanzar ya, de acuerdo a esta combustión, pueden estar por encima de los 800 grados centígrados, ¿no? Realizando ya esa combustión. ¿Hay alguna pregunta con la clasificación o el funcionamiento? Bueno, voy a ver, para que ustedes se den cuenta un poco el ciclo combinado. A ver si figura, creo que lo tengo acá. Sí, acá está. Bueno, esto ya digamos un esquema de una de las partes del ciclo combinado que tiene la central de Pilar. Acá tenemos el forzador, un conducto, el conducto que va a transferir esos gases de combustión que vienen de la turbina de gas, o sea que acá el ingreso de los gases de combustión es de la turbina de gas, y lo encontramos con esta chimenea y una clapeta que vendría a ser que en el caso que yo genere energía con la turbina de gas, simplemente va a forzar estos gases de combustión, cerrada la clapeta hacia la caldera de recuperación, los gases van a ascender por esta chimenea. Y en el caso que yo tenga en funcionamiento el ciclo combinado de la turbina de gas y la turbina de vapor, esta carpeta cierra y da paso, o sea, cierra la parte superior de esta chimenea y da paso a los gases provenientes de la turbina de gas a la caldera de recuperación para luego salir por la chimenea posterior. Eso para que ustedes tengan una idea, si tienen oportunidad de pasar por la central o tienen oportunidad de visitarla, ahora menos que menos poderla visitar, pero cuando uno pasa por la central se ven 4 tubos bien altos y serían para una caldera de recuperación y 2 para la otra caldera de recuperación. Tienen 2 calderas de recuperación por cada turbina de gas, que luego se une ese consumo de vapor para generar en una turbina propiamente dicha de vapor. Esa sería la composición así a grandes rasgos, lo que es el ciclo combinado en Pilar para la generación de energía. Bueno, hasta acá alguna pregunta. Profe, ahí nos aclaró que la central de Pilar no tiene quemadores de postcombustión, pero en Sí. una central que sí los tiene, ¿tienen la eficiencia y la potencia necesarias como para que funcione solamente la parte del ciclo de vapor? Es decir, usted nos mostró acá que puede funcionar solamente la parte de la turbina de gas. En Sí, una central con postcombustores, creo que lo dije bien, postcombustión. con postcombustión, ¿podría funcionar solamente la parte del ciclo de vapor? No. No, porque si yo vuelvo acá a este esquema, la inyección que yo hago de combustible es muy inferior para producir una alta temperatura para poder poner en funcionamiento todo este sistema de generación para alta presión o bajo las condiciones que yo quiera trabajar. No sé si contesto la pregunta. Sí, sí, totalmente. Gracias. Claro. O sea, para simplificar la respuesta, la caldera de recuperación no trabajaría si no trabaja el TG. Bueno,
Vamos a continuar con la última parte de caldera. Profesor, ¿le pasa una consulta? ¿Sí? ¿Cómo no? En ese caso lo está mostrando ahí. ¿Tendríamos doble catalizador? ¿O tendríamos en la parte del gas un catalizador en la chimenea? No interpreté la pregunta. Claro, porque usted mostró recién que teníamos los catalizadores después de lo que sería la post-combustión. En este caso, si nosotros utilizamos solamente la turbina de gas, los NOx estarían saliendo por la primera chimenea. Entonces mi pregunta era esa, si los catalizadores estaban ahí o también teníamos catalizadores en la otra parte, donde ya estaríamos utilizando vapor. No, sí, los gases que vienen por acá y no son pasados por esta chimenea tienen que tener los catalizadores o los reactivos para disociar ese NOx, porque si no estaría contaminando los valores, o sea, estoy contaminando la atmósfera con valores que exceden a los NOx permitidos para evitar una máxima contaminación. ¿Mm? Perfecto. O sea que de una chimenea o de otra tengo que a los NOx tratar de disociarlo o catalizarlo. ¿Mm? Una pregunta. Esta disposición así, digamos, con doble chimenea, ¿se utilizaría para el caso que se esté haciendo mantenimiento a la parte de vapor, por ejemplo? ¿Y se quiera seguir generando energía o porque... Bueno, primero, si yo tengo que hacer, obviamente, como dice, una parte de reparación en la turbina de vapor, obviamente que todo este ciclo tiene que estar parado. Y por lo tanto, tendría que trabajar las TG solamente. Eso sería tanto para la parte de mantenimiento de la caldera de recuperación como para la turbina de vapor también. Obviamente que el sistema está diseñado para trabajar a su máximo rendimiento en el ciclo combinado. Ya vamos a ver, cuando hablemos un poquito de rendimiento, ahora a continuación, qué efecto tendría ese rendimiento en el caso que yo trabaje la turbina de gas solamente. ¿Se entendió? no, se entiende, pero digo, ¿está hecho con ese fin o para qué se hace esa separación? Sí, o sea, esa separación se hace con ese fin. Obviamente que si yo tengo que hacer un mantenimiento, primero, yo tengo que trabajar el sistema completo para tener la eficiencia térmica en el cual yo busqué y está diseñado el sistema. En el caso que no trabaje esta caldera de recuperación por X motivo o la turbina de gas, o directamente puedo llegar a generar energía solamente de acuerdo a una demanda que me produzca solamente abastecerla con las turbinas de gas. En ese caso, hago esta transferencia y no utilizo la turbina de vapor. ¿Se entiende? Sí, queda más claro ahora. Supongamos, esta no es una central, digamos, de apoyo. Esta es una central de sistema continuo. ¿A qué me refiero? Supongamos una central de apoyo, que puede ser, acá la central de Deán Funes, tienen las turbinas de gas, ya no, las turbinas de vapor prácticamente ya están obsoletas, no trabajan más. Esa turbina de gas entra en las horas picos, entonces trabaja solamente esa turbina de gas en apoyo. No es el caso de esta central de ciclo combinado, pero puede llegar al caso que en una demanda muy baja de energía, no necesite trabajar con esa caldera de recuperación, pueda trabajar con la turbina de gas solamente. Por lo tanto, tengo que tener cerrado para eliminar los gases hacia el exterior. ¿Bien? Bien. Disculpe, ¿dijo Deán Funes o Potrero de los Funes? No, Deán Funes. Es la que está acá cerca de
del río, sí, del río, bien digo. Cerca de la cancha de Belgrano, por ahí. Ah, bien. Hay dos turbinitas de gas chicas que entran que son de apoyo cuando está la demanda en punta, que es el horario entre las 18 y las 23 horas, que es el horario en punta, es de mayor consumo de energía, y por lo tanto suelen entrar de apoyo, ¿no? ¿Por qué? Y porque son turbinas de gas que entran muy rápido en régimen, ¿no? Ahora puede estar en régimen esa turbina. Bueno, vamos a continuar si no hay otra pregunta más al respecto. Bueno, espera un minutito. ¿Se ve bien ahí? Sí, profesor. Bueno. Para continuar con el tema de caldera, vamos a ver ahora lo que está referido a lo que es capacidad de caldera. A través de, esto un poco, voy a comentar un poco de historia, a través de los años de la aparición de estas máquinas de vapor, generadores de vapor o calderas llamadas, se propusieron distintas formas de evaluar la capacidad de caldera. Una de las primeras denominaciones que se hicieron fue el caballo nominal de caldera, como dice, metros cuadrados de superficie de calefacción. O sea, un caballo nominal de caldera representaba 1 metro de cuadrado de superficie de calefacción. Pero esta denominación o denominación daba una idea del tamaño de la caldera, pero no de su capacidad ni de las condiciones en las cuales trabajaba. O sea, no me marcaba qué producción de vapor generaba o qué condiciones de trabajo tenía la misma. Por lo tanto, esa denominación fue descartada. Realmente vino la denominación, lo que es el caballo caldera, que está traducida acá a las dimensiones nuestras, en la parte de vaporización de 13,6 litros de agua por hora, tomada a 38 grados centígrados y convertida a vapor saturado a 4,9 kilos por centímetro cuadrado. Esta, o sea, un caballo caldera representaba una vaporización bajo esas condiciones, pero también no tenía en cuenta lo que es ni la entrada de la temperatura del agua de alimentación, ni tampoco la parte de sobrecalentamiento del mismo. Por lo tanto, esa denominación tuvo poco uso en esa actualidad, debido a que esa evolución de las calderas ya no solamente era vaporizar, sino ya era sobrecalentar ese vapor. Fue dejada de lado y apareció otra denominación que es la evaporación equivalente. Esa evaporación equivalente está referida a la capacidad de producir 15 kilos de vapor de agua por hora a la presión atmosférica, tomando el agua a 100 grados centígrados. Por lo tanto, si yo tomo el valor del calor latente de vaporización para 1 kilo de agua, puedo decir entonces que para los 15 kilos de vapor, los 15 kilos de agua, multiplicado por los 540 kilocalorías por kilo, que es el calor latente de vaporización, estaría hablando de una evaporación equivalente necesaria de 8.100 kilocalorías por hora que yo necesito para ese tipo de producción o cantidad
de vapor de agua bajo esas condiciones de presión y temperatura del agua. Acá ya un poco más hace referencia a lo que es la parte de presiones y temperatura del agua de alimentación, pero no está teniendo en cuenta los temperaturas de sobrecalentamiento que puede llegar a tener esa caldera. Pero sí me da un valor de una evaporación equivalente que yo puedo tomar por cada kilo de vapor que yo estoy generando. Posteriormente, ya un poco en la actualidad, se definió el caballo caldera, definida por ASME, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, donde ya está expresada, como ustedes pueden ver, la cantidad de calor necesaria para convertir en vapor seco saturado a la presión atmosférica 34,5 libras de agua por hora tomada a la temperatura de 200 grados Fahrenheit. Explica, o está citando acá la equivalencia del calor latente de vaporización, a qué cantidad de BTU por libra, y qué representa un caballo caldera en esas condiciones en BTU absorbida por hora. Si hacemos todo en unidades métricas, me va a dar que ese equivalente está referido a 8.442 kilocalorías por hora. Es en definitiva un poco la evaporación equivalente a este caballo caldera. Como vimos anteriormente, habíamos sacado determinado 8.100 kilocalorías por hora. Acá hemos determinado ya 8.442 kilocalorías por hora. Ya en este caso hace referencia a todos los parámetros, tanto del agua de alimentación de entrada, como el agua de vaporización y también de vapor sobrecalentado. Si continúo, vamos a ver ya más en mi ejemplo, esta capacidad de caldera, o caballo caldera, que produce una X cantidad de vapor, sobrecalentando a una temperatura de sobrecalentamiento, a la presión XP y la temperatura correspondiente de saturación, y tomando como agua de alimentación a una temperatura T. Por lo tanto, como vemos, acá entra a jugar todos los parámetros que rige dentro de la caldera para producir vapor, desde la entrada del agua de alimentación hasta el vapor sobrecalentado. ¿Por qué digo esto? Si llamamos a Q la temperatura de vapor, a la temperatura, si bien digo, de vapor saturado, Q1 la temperatura del agua de alimentación, a R el calor latente de vaporización, C sub PM el calor específico, presión constante, D la temperatura de sobrecalentamiento menos la temperatura de vapor saturado, la producción de vapor que yo estoy generando sobre la evaporación equivalente de 8.442 kilocalorías por hora, está referido al caballo caldera, ¿no? Denominado por la norma ASME. Acá donde integra todos los valores correspondientes a la generación de vapor hasta sobrecalentar. Ahí vamos a ver un ejemplo para que ustedes tomen un poquito más representatividad en cuanto a este tipo de denominación de la capacidad de caldera. Y llama rating al funcionamiento de caldera al 100% teórico de su capacidad cuando aquella transmite las 8.442 kilocalorías por metro cuadrado y por hora. Eso es lo que está referido a la capacidad de caldera. Ahora vamos a ver
un ejemplo para que lo entiendan un poco mejor. Si yo tengo una caldera de 650 metros cuadrados y mencioné que hago la relación de un caballo caldera igual a 1 metro cuadrado de superficie de calefacción al 100% rating, yo tengo 650 caballos caldera. Hasta ahí estamos de acuerdo. Si esta caldera genera 20 toneladas de vapor por hora, con un salto de entalpía de 634 kilocalorías por kilo, este salto entálpico está referido al salto entálpico entre la entrada del agua de alimentación hasta el vapor sobrecalentado. La superficie de calefacción transmite 634 calorías por kilo de vapor, como vemos acá, por 20.000 kilos de vapor. Acá hicimos tonelada, acá lo transformamos en kilo de vapor para tener unidades. Kilo de vapor por hora, entonces voy a necesitar 12.680.000 kilocalorías por hora para producir esas 20 toneladas de vapor en la superficie de 650 metros cuadrados. Por lo tanto, la capacidad de caldera, de esa caldera que estamos citando, en el numerador va a tener esos 12.680.000 kilocalorías por hora, que está referido a esto que mencionamos anteriormente. Temperatura entrada de vapor saturado, el calor latente de vaporización y el calor de sobrecalentamiento. Todo este numerador está representado en los 12.680.000 kilocalorías por hora. Y si a eso yo lo divido por 8.442 kilocalorías por hora, me va a dar 1.502 caballos caldera. O sea que la capacidad de mi caldera sería 1.502 caballos caldera. Ahora quiero saber a qué rating trabaja mi caldera o está diseñada dicha caldera. Si yo dije que 8.442 kilocalorías estaba representada por esa evaporación y el calor latente de vaporización son 540 kilocalorías por kilo, el rating de esa caldera es 15,6 vapor por metro cuadrado. Acá estoy dividiendo esa vaporización por ese calor latente, me da 15,6 kilos por metro cuadrado. Pero mi caldera, a la cual estoy haciendo el ejemplo, tiene 20 toneladas por 634, voy a repetir este cálculo, que está acá en el numerador, y en el denominador paso a poner estas 650 metros por 540 kilocalorías por kilo, que representa la vaporización específica, o sea, el calor latente de vaporización por cada metro de superficie que yo tengo. Por lo tanto, si yo divido estas dos, me da 36 kilos por metro cuadrado. Haciendo una relación, yo tengo que el rating de esa caldera va a ser 36 kilos por metro cuadrado sobre el 100% que era 15,6, lo divido, me da 2,3. Por lo tanto, estoy trabajando con un rating de funcionamiento de la caldera de 230% en función de lo que había mencionado el 100% rating por metro cuadrado. ¿Se entiende hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Podría explicar qué es el rating, profe? No Y me quedó el rating es la relación que existe en tomado como unidad al 100% la vaporización específica
para una determinada cantidad de calor en función de esta vaporización específica y el calor latente de vaporización. A eso yo lo considero el 100% rating, en este caso de la caldera. Cuando yo tengo este ejemplo, que está relacionado y da un valor de 36, yo divido y me da un 230%, o sea, que la caldera dimensionada, o la caldera que estamos hablando en cuestión, está trabajando a un 230%. No quiere decir que está trabajando por encima de sus valores dimensionados, sino que su capacidad en función de ese rating es de 230% con respecto al 100% de la caldera de los valores denominados cuando definimos capacidad de caldera. ¿Se entendió? Pero esos valores de capacidad, o sea, están atados a algún número, digamos, con un rendimiento bajo, por eso es que da un 200. No. A ver, hagamos un repaso. Estos 540 kilocalorías por kilo es la cantidad calor latente de vaporización. Sí. O sea, yo necesito 540 kilos por cada kilo de vapor para vaporizar, calor latente de vaporización. ¿Estamos bien ahí? Sí, sí. Y estos 8.442 es lo que habíamos sacado anteriormente de la definición de caballo caldera en unidades métricas, que es la evaporación equivalente. Entonces, esta evaporación equivalente dividido el calor latente de vaporización para ese kilo de vapor, me da cuántos kilos de vapor yo puedo vaporizar por metro cuadrado. Esa es la unidad, 100%. Definido en función de la capacidad de caldera. ¿Se entiende? Sí, se entiende. O sea, lo que no me queda tan claro es cómo se pueden producir 36 kilos por metro cuadrado en la misma caldera. O sea, estaría trabajando. No, para. Creo que hay una confusión acá. Aquí está entrando. Esto, vamos a empezar de nuevo. Te lo voy a explicar de nuevo. Hasta acá estamos claros. Sí. El caballo caldera está referido a la evaporación equivalente de 8.442 kilocalorías por hora. Hasta ahí estamos bien. Sí. Yo después dije que relaciono un caballo caldera con un metro cuadrado de superficie y calefacción. ¿Está bien ahí? Sí, sí. Bueno. Y luego cito el ejemplo. 650, una caldera de 650 metros cuadrados, por ejemplo, representa 650 caballos caldera al 100%, o sea, por unidad. ¿Interpreta? No es que esta caldera está produciendo esto y después cómo produce 36. O sea, Claro. esta es la unidad del 100%. Está referida en dos unidades, la vaporización equivalente y el calor latente de vaporización. Eso yo tomo de 15,6 kilos de vapor por metro cuadrado, pero como yo relacioné esta vaporización equivalente a un metro cuadrado de superficie, trabajando al 100%, tomo por decir el 100% de rating. ¿Se entiende o no? Sí, sí, se entiende. Entonces esto es para tomar referencia. No es que esta caldera de ejemplo está produciendo esto. La caldera de ejemplo está produciendo esto. 36 kilos de vapor por metro cuadrado de la superficie de calefacción. Pero yo, para tener una idea en función de qué porcentaje está trabajando con respecto a la unidad, no le hablemos 100%, para hacerlo más didáctico, con respecto a la unidad, estamos 2,3, ya se representa mejor. ¿Se entendió ahí? Bien, sí, sí. O sea, tómalo, o sea, si no querés confundirte con el 100%, tómalo como unidad. ¿Unidad de referencia de qué? De la vaporización equivalente en función
del calor latente de vaporización que voy a necesitar. ¿Ah? Ok. ¿Se entendió ahora? Quiero que quede bien clarito. Sí, ¿Ah? sí, ahora se entiende más el concepto. Si no, lo seguimos repitiendo hasta que entre el concepto, ¿no? Porque esto es, tomamos unidad. Y luego, si yo hago referencia a la unidad con respecto a este ejemplo que yo cité como caldera, tengo un 2,3 de valor de unidad con respecto a esta unidad que yo tomé en la definición de caballo caldera. ¿Se entiende? Sí, sí, eso sí. Bueno. Ahora, volviendo al rendimiento térmico total de la caldera, si fuese de un 80%, pongamos que el rendimiento térmico de la caldera es un 80%, el combustible que yo debo suministrar a la caldera para producir esa cantidad de vapor que dije, necesito 12.680.000 kilocalorías por hora dividido 0,80, que es el porcentaje de rendimiento térmico, 15.800.000 calorías por hora. Este es el calor que yo debo suministrar a través del combustible para producir esas 20 toneladas de vapor hora. ¿Qué quiere decir esto? ¿Para qué me sirve esto? Primero, para saber la cantidad de combustible que yo voy a utilizar para producir eso. Y además, para dimensionar el quemador que tengo que utilizar en la cámara de combustión para generar estas calorías. ¿Se interpretó hasta acá? Profe. Bueno, volviendo un poquito a lo que es el rendimiento que habíamos citado. Profe, ¿Sí? consulta, ¿podría volver un poquito a la fórmula anterior, a la principal? ¿Se podría volver un poquito? Anterior al ejercicio. Esa. Sí. Ahí vemos Q y Q1. Ahí usted comentó de que Q sería la temperatura del vapor saturado y QI sería, bueno, en ese caso Q1 sería la temperatura. Perdón. Esta es la temperatura calor de la entrada y esta es la temperatura, esta es la Q1, la temperatura de entrada, y Q la temperatura que empieza a vaporizar. Ajá, a que empieza a vaporizar. Si yo tengo Pero eso es calor. Eso es calor. Sí, eso sería multiplicado. Claro, eso sería multiplicado por el CP1, claro, el calor específico del agua. Claro, sería así, ¿no? Exacto. Eso sería, esos dos irían entre paréntesis, digamos, si se quiere decir. Sí, perdón. Por CP1. ¿Sería así? Sí, CP1 que acá no lo considero porque vale 1. Claro. O sea, ahí el Q, que sería la temperatura al cual empieza a vaporizar, no sería igual a la temperatura T ahí, a la derecha, al último que dice. No, esta vendría a ser a la temperatura de vapor saturado. Y esta es la temperatura de vapor sobrecalentado. ¿Y el Q primero? Este Q es de entrada y este es cuando comienza a vaporizar. Ah, es cuando comienza, todavía no llegó a la temperatura del considerada del vapor saturado. Ah. Si yo, lo que pasa es que acá no tengo, a ver, no tengo imagen. Pero a ver, acá vamos a ver, déjame ver un poco. Sí. Vamos a explicar acá. A ver si lo puedo encontrar acá. Yo te voy a decir. Acá lo vamos a ver. Acá. O sea, yo tengo Q1, entrada. ¿Está bien? ¿Estás viendo la imagen?
Sí, sí. Puso 1. Q cuando comienza. Ajá. R, el calor latente de vaporización. Ajá. Este vendría a ser acá este punto, entonces T. El T, claro. Y Y este acá arriba sería el el T T1. sub S. Perfecto. Bien, bien, bien. ¿Está bien ahí? Sí, sí, sí. Muchas gracias. No, no. A ver. Bueno, volvamos de nuevo. Volvamos de nuevo a la parte de calor. Bueno, habíamos dicho, habíamos llegado hasta acá. ¿Se ve claro? No está presentando. Estoy siguiendo con el rendimiento de caldera. No se está No proyectando. está compartiendo, profe. ¿Cómo? No No se está ve compartiendo. la pantalla. A ver, perdón. A ver. Espera una vez que no me abre. Esperen un minutito. No sé por qué no puedo abrir. Ahí se ve. Ahora sí, pero Sí, profe, Ahora sí. Bueno. Bueno, siguiendo el tema de rendimiento, la caldera, podemos expresar el rendimiento como rendimiento total de la caldera por la relación que existe entre la cantidad de vapor producido en las condiciones determinadas y la cantidad de calor aportada por el combustible, empleando en un mismo periodo de tiempo, obviamente, esa cantidad de vapor y de combustible. Existen dos métodos para determinar ese rendimiento según la norma ASME. El primer método consiste en medir en un periodo fijo la producción de vapor junto con las características del mismo y el agua de alimentación. Y también en el mismo periodo la cantidad en peso del combustible consumido expresado a través de su poder calorífico inferior, que es en este caso que nosotros estamos utilizando. Esto sería una característica del combustible. Por lo tanto, yo puedo expresar ese rendimiento térmico en la vaporización específica que está relacionado a los kilos de vapor por kilo de combustibles por la diferencia de entalpía entre la entrada y la salida del vapor sobrecalentado o vapor saturado, en el caso que no haya sobrecalentamiento, sobre el poder calorífico inferior del combustible. La relación entre ambas nos va a dar el rendimiento térmico. Ese rendimiento térmico que ya mencioné, el 80% de la caldera, está referido a este cálculo que nosotros hemos hecho en función de este método A,
según las normas. Acá vemos vaporización específica en kilo de vapor por kilo de combustible empleado, la entalpía total del vapor y la entalpía del agua de alimentación. Eso, sobre el poder crítico inferior, me va a dar el rendimiento térmico que tiene dicha caldera. Otro método, que es el método B, consiste en medir en porcentual todas las pérdidas de calor de la instalación, relacionándolo con el calor suministrado, o sea, todo el calor que yo suministre, cuántas son las pérdidas en porcentual de todo esto, en función de ese combustible consumido en un periodo de tiempo. ¿Cuáles son las pérdidas que yo tengo que contemplar para poder sacar ese porcentual o ese rendimiento térmico de la caldera? La primera que encontramos es la pérdida de calor sensible de los gases de combustión, que está en función del contenido del dióxido de carbono y la temperatura de entrada y salida. Ustedes un poco ya en el práctico, en la parte de combustible, ya vieron este tipo de pérdida que estaba en función de ese porcentaje de dióxido de carbono y también de la temperatura de entrada y salida, que veíamos las pérdidas que se iban por la chimenea. El segundo pérdida es la pérdida por calor latente en función del monóxido y del hidrógeno libre. Obviamente que esta pérdida nosotros tendemos siempre a que sea prácticamente cero, pero también se puede dar, por eso hacemos los análisis de la combustión en los gases producidos, para determinar si existe un porcentaje de monóxido y de hidrógeno. Ese porcentaje de monóxido y de hidrógeno lo transfiero en función de los valores en la pérdida de calor latente. La tercera pérdida a tener en cuenta es la pérdida por radiación. Ese porcentaje de pérdida lo sacamos mediante gráficos o ábacos de cámara de combustiones ya muy referente a la que estamos calculando en dicha caldera. O sea, ya de cálculos previos anteriormente por experiencia en comparación. La otra pérdida es por pérdida de ceniza en función del contenido del combustible y de algunos elementos que tenga sin combustionar o que no combustiona dentro de ellas, también en porcentual. Y la última sería la pérdida del combustible no quemado, que está en función de los hidrocarburos, que esta pérdida puede ser medida, o sea, a través de los analizadores de los gases de combustión, o también puede ser estimada en función de los tipos de combustible que estemos utilizando. La sumatoria de todas estas pérdidas, que está señalizada acá, sumatoria de pérdidas, si a esa sumatoria de pérdidas, o sea, 100% le resto dicha sumatoria de pérdidas, voy a tener el rendimiento térmico. Cualquiera de los dos métodos es viable para determinar el rendimiento térmico de la caldera. Obviamente que este rendimiento método A es mucho más directo por los valores conocidos, y este es un poquito más engorroso en la parte de cálculo, debido a que debemos contar con ábacos y también gráficos para poder determinar esa pérdida por radiación, y lo otro tenemos que hacer ya la parte de los análisis de los gases de combustión para ver cuál es el calor sensible y cuál es el calor latente que se nos da por dichos gases. Bueno, esto es lo que está referido un poco a lo que es la pérdida, el rendimiento térmico en las calderas. Ahora vamos a hacer un poco hablar, ya para terminar el tema, a lo que se refiere a la reglamentación y pruebas de dicha caldera. En todo lugar, o sea, en todos los países, provincias o municipios, tienen su reglamentación para la autorización y funcionamiento de la caldera. O sea, hay
una reglamentación general, y después cada, digamos, municipio o provincia lo puede tener en particular, más que todo a lo que va referido a la ubicación donde va a trabajar dicha calle. El municipio que directamente tiene áreas perimetrales en el cual no se puede instalar un cuerpo sometido a presión, hablando de una caldera o un generador de vapor. Hay otros que tienen distintas áreas o también en los lugares con respecto a cada provincia. Todo esto un poco a lo que hace a la reglamentación de la ubicación de la caldera. En cuanto a la reglamentación para la puesta en marcha o para la adquisición de una caldera, o sea, podemos hablar toda una clase, toda la parte de reglamentación, todos los estatutos que hay, pero simplemente voy a sintetizar porque no viene al caso un poco en la materia, sino citar los parámetros principales. Si yo quiero adquirir una caldera de acuerdo a las condiciones que yo estoy solicitando en cuanto a presión y temperatura, generación de vapor, lo primero es que tengo que pedirle al fabricante bajo esas condiciones todos la reglamentación de fabricación y condiciones en el cual se ha fabricado esa caldera que rige la norma ASME o la STM de acuerdo a la referencia que tome cada fabricante. Tengo que tener, obviamente, datos previos a dicha caldera para presentarlo y que ese fabricante esté homologado en la parte donde se hace la reglamentación, que normalmente, en este caso, acá en la provincia de Córdoba, en el Ministerio de Industria y Comercio, que tiene un sector que es la habilitación de calderas. Ese fabricante debe estar homologado y presentado todos sus papeles correspondientes como para decir que la caldera está aprobada para la ubicación y no todavía puesta en marcha. Una vez para la puesta en marcha de dichas calderas, tienen que reunir con ciertos requisitos que tienen que ver en función de las condiciones de pruebas hidráulicas que se hacen a esa caldera para ver si está en condiciones, que es la que vamos a mencionar a continuación. Ya saliendo de la caldera nueva para la puesta en funcionamiento, también hacemos referencia a las calderas en funcionamiento. La caldera en funcionamiento, normalmente en esta provincia, está inspeccionada cada 2 años. En otros lados están anuales, en este caso están cada 2 años. O sea, esa inspección cada 2 años consiste en ver las condiciones, como dice ahí, las condiciones de resistencia mecánica a través de controlador de espesores, de chapas y tubos, y también de la realización de las pruebas hidráulicas. Para el caso de las calderas de baja presión, esa prueba hidráulica está realizada en un 50% de la presión de trabajo la cual está realizando ese funcionamiento. Y para las calderas de media presión y alta presión, está considerado esa presión de hidráulica, o la prueba hidráulica, a la presión de trabajo más de 5 a 10 kilos por centímetro cuadrado. ¿Cómo se realiza la prueba hidráulica? De la siguiente forma. O sea, cerramos la válvula principal superior de salida de vapor de la misma. Obviamente que la caldera tiene que estar fría totalmente, por lo tanto no va a tener vapor dentro de ella, y se le empieza a introducir agua a través de la bomba de alimentación hasta llegar a la presión, en cada caso, ya sea de baja o de alta,
a la presión de prueba hidráulica establecida. Una vez llegada a esa presión de prueba hidráulica, se hace el cierre, o sea, del pasaje de la bomba, y esa presión, medida en manómetro, que también ya vamos a hablar un poco de cuál es el control del manómetro, tiene que permanecer durante al menos 24 horas con esa presión hidráulica dentro de las mismas, para comprobar el comportamiento que tiene el cierre herméticos con respecto a lo que son las juntas, las llaves, las bridas, las cortinas, obviamente ninguna pérdida hacia el exterior de esa agua que está en presión hidráulica. Esa sería con respecto a la prueba hidráulica. Con respecto a los elementos que tienen, los manómetros deben ser controlados mediante un manómetro patrón que debe estar calibrado al respecto para poder asegurar que la presión existente dentro de la caldera sea la que corresponda y no esté acusando una presión falsa que puede llevar a problemas que pueda llegar a tener la caldera en su funcionamiento. Otro también es la prueba de las bombas de agua, que debe estar por encima de la presión de trabajo de caldera para poder suministrar el agua de alimentación. O sea, una bomba que no suministre la presión de trabajo es una bomba que es inutilizada para ese trabajo de funcionamiento de la caldera. Y otras también de las condiciones son el control y regulación de las válvulas de seguridad. Que vamos a hablar detenidamente de este tipo de válvula, control de nivel de bomba, cuando veamos los complementos de caldera. Por ahora simplemente lo vamos a ir citando. Todo esto hace a las condiciones de la resistencia mecánica y controladores de todos los elementos, ya sea aparatos indicadores y aparatos de seguridad que tiene la caldera. Y con respecto a la prevención, ahí citamos la prevención de explosión, tanto a una caldera obviamente de mayor riesgo que habíamos citado, que son las calderas unitubulares, con respecto a las calderas acotubulares, podemos tender a descubrir fallas realizando revisiones periódicas del estado completo de toda la caldera, mediante accionamiento de la, digamos, semanal de la válvula de seguridad, o sea, haciéndolo manual, no por riesgo de sobrepresión, controlando los manómetros, controlando los niveles, realizando las purgas pertinentes, etcétera, etcétera, etcétera. Para todo esto, como dice ahí en la placa, debemos tener una preparación técnica del personal. Para eso se debe capacitar a una persona que llamamos normalmente calderista, que de acuerdo a su preparación está referido a los distintos tipos de caldera a la cual va a ser su atención personal. Ese nivel de capacitación que tenga va a estar catalogado en función para calderas de baja, media y alta presión. Obviamente que un personal técnico o un calderista de alta presión puede atender las calderas de media y de baja, no así uno de baja presión para poder atender una caldera de alta presión. Con esto evitamos y controlamos permanentemente el descuido por negligencia que pueda tener dicha caldera. A pesar de implementación de la caldera y de los circuitos automatizados para el control de ella, debemos tener un control, ya sea a distancia o un control in situ en la caldera para poder evitar cualquier falla de la misma. O sea, cualquier falla que se pueda llegar a producir de la caldera puede llegar a llegar a producir condiciones, digamos, nefastas para la instalación, ya sea tanto para caldera como para la instalación propiamente dicha. Voy a citar uno de los
ejemplos, que ha habido casos, que ustedes a lo mejor lo han sentido nombrar, en el caso de explosiones de caldera, tanto en la parte industrial, para uso industrial, y es debido, si hago una descripción de cualquiera de los casos de estos que ha habido de explosión, normalmente, estos casos se han producido debido a la falta de agua en la caldera o por pasar por los niveles mismos de la misma. O sea, un operador debe estar capacitado para resolver qué tiene que hacer en ese momento. Si yo voy a un razonamiento, así, digamos, que no esté preparado para la condición de atender esa caldera, lo que yo puedo suponer, si le falta agua, le voy a echar agua. Es un razonamiento así rápido. Pero es todo lo contrario. Cuando una caldera queda sin agua, o está por debajo de los niveles mínimos, lo primero que debo hacer es detener la combustión de la misma, para no seguir generando presiones y a su vez no aumentar la temperatura dentro de ella. Luego, debo dejar la caldera que se enfríe prácticamente todo su cuerpo completo, o sea, la caldera, enfriado total, para después recién empezar a abastecer del agua de alimentación para poder llegar a sus niveles y luego a temperarla para luego volver a su funcionamiento normal de presión. Esa sería una de las causas de explosiones muy normales que suele pasar en estos casos de accidentes cuando las calderas se quedan sin agua. Otras también de las sugerencias son las válvulas reguladoras de presión, que ya vamos a ver, que a veces por la falta de mantenimiento o por la falta de controles de la misma, este tipo de válvulas de seguridad quedan atascadas, se produce una sobrepresión y llega a la producción de esas explosiones si no estamos controlando la caldera in situ en el lugar. Salvo más que todo estamos hablando de las calderas unitubulares, cuando tenemos la parte de uso industriales, que en esos casos a veces hay algunos descuidos en la parte del control del mismo. Bueno, con esto para finalizar, acá tenemos la norma ASME, que toda esta norma está referida, como dice ahí, en un código de diseño, construcción, inspección y prueba para todos los equipos entre las calderas y recipientes sujetos a presión. Este código tiene aceptación mundial y es usado en todo el mundo, excepto a lo mejor algunos fabricantes que pueden poner las otras normas ASTM, pero están muy relacionadas a la condición de esta norma. Bueno, con esto he finalizado el tema de caldera. No sé si hay alguna pregunta al respecto, si no, lo pueden hacer vía mail con respecto a lo que hemos hablado. Y para la próxima clase, creo que, no sé, Elio, si vamos a empezar con el práctico de caldera. Sí, correcto. La próxima clase arrancamos con caldera y bueno, cuando lleguemos ya a la parte de complementos, por ahí damos algo del teórico y continuamos. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda de lo que hemos hablado hasta ahora, si no lo hacen luego vía mail, cuando vean los apuntes o vean el video, yo de mi parte termino con el tema de caldera para ver el práctico y también después continuar con un complemento de caldera. De mi parte, muchas gracias por la participación
y buenas noches para todos. Perfecto, buenas noches. Buenas noches, profe. Noche, profe. Hasta luego. Nos vemos la semana que Buenas viene. noches.